Cordial saludo amigos y amigas de Teleamiga Internacional, una vez más, gracias a Dios, al aire con todos ustedes, con Salud para Todo, para hablar de temas que tienen que ver con nuestro cuerpo, que tienen que ver con nuestra mente, que tienen que ver con nuestra salud, que tienen que ver con este universo maravilloso que es nuestro cuerpo humano y también todo este tema importante de la salud. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí, cumpliendo esta cita diaria, lunes a viernes, 1 a 2 de la tarde y siempre compartiendo, siempre interactuando, siempre preguntando, planteando temas, solicitando información y buscando una excelente calidad de vida. Hemos tenido un año muy difícil, hemos tenido un proceso muy complicado, han sido unos meses para el olvido, pero seguimos, gracias a Dios, cuidándonos, protegiéndonos, no solo nosotros, sino también nuestro entorno y también analizando, conociendo y buscando información de todo lo que de pronto dejamos de lado. Y justamente el programa de hoy tiene que ver con algo que quedó como allí, como a un lado, como que, ¿qué pasó? Como que lo olvidamos, como que lo perdimos y como que no tenemos en cuenta que la vacunación es muy importante. Vamos a hablar de la vacunación, señoras y señores, vamos a hablar de todos estos pormenores, de todo esto que encierra ese término de vacunación, de todos los beneficios, de todas estas vacunas y lo más importante, de concientizarnos que esto sigue y no solo es el COVID, pueden ser muchas alergias, pueden ser muchos virus, pueden ser muchas bacterias que en determinado momento, si no nos cuidamos, si no nos protegemos, también pueden atacar nuestro organismo. Así que bienvenidos, vamos a compartir este tema directamente con Adriana Belandia Benítez, quien es enfermera jefe y líder del equipo del programa ampliado de la inmunización del país de la Subred Norte y hacen un trabajo maravilloso y muy especial con la Secretaría Distrital de Salud. Jefe, bienvenida, buena tarde, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación. En verdad es un gusto para nosotros poder contarle a la gente todos los pormenores, todo lo que pasa, todo lo que ocurre y cómo se viene manejando ahora la vacunación. Venimos de unos meses de confinamiento, venimos de unos meses en donde no podemos movernos igual, en donde ya no hay citas presenciales, apenas estamos tratando de recobrarlas, en donde los chicos apenas están buscando como una puerta de salida a su normalidad y en donde tantas cosas se dejaron de lado como también se dejó esta vacunación de lado. ¿Qué ha pasado con la vacunación? ¿Cambió mucho el entorno? ¿Cambió mucho al respecto la sociedad? Claro que sí, a raíz de lo que usted está diciendo, de la presencia del coronavirus, nuestro sistema de vacunación bajó bastante. Las coberturas ideales que nosotros quisiéramos tener sería del 100% de la población, claro, ¿verdad? O al menos llegar a un 95%. Tristemente, y a raíz de la presencia del COVID-19, las coberturas de vacunación bajaron muchísimo. ¿Por qué? Porque muchísimas de las IPS, casi que todas, hicieron cierre a sus puertas, cambiaron horarios, el distanciamiento social hizo que ya no hicieran recorridos y que ya no llegaran como tenían que llegar a los puntos de vacunación. Varias de las estrategias que teníamos desde el distrito tuvimos que cancelarlas porque no podíamos pues tener aglomeración de gente, invitación a sitios cerrados. Entonces, a raíz de esta situación, las coberturas bajaron. Tuvimos que hacer como un ejercicio nuevo para poder buscar a llegar a las personas, población sujeto del programa, pero pues aún así se vio muy afectadas las coberturas de vacunación. Bueno, bajaron estos procesos de vacunación, pero el trabajo de ustedes no bajó. El trabajo de nosotros ustedes no paró. se multiplicó. Exactamente. ¿Cómo es eso que tuvieron que hacer planificación para ir a buscar a la población? Hablemos antes de entrar a explicar todo lo de las vacunas. ¿Qué hicieron para atender y de pronto subsanar esa eventual baja de vacunas? Bueno, inicialmente lo que hicimos, como bien lo decimos, no paramos, pero pues con las diferentes indicaciones que nos dieron desde la presidencia, el distrito, la alcaldía y demás, lo que hicimos fue fortalecer el seguimiento a los menores recién nacidos en la ciudad. En la ciudad y pues en las diferentes localidades, sobre todo pues fortaleciendo las 6 localidades de la Subred Norte, lo que hicimos fue buscar las bases de datos de los niños afiliados a cada una de las EAPB, anteriormente llamadas EPS,
con el fin de buscar cuántos niños nacieron en enero, por ejemplo, y cuántos tienen que llegar a la vacuna en junio a sus 6 meses. Tremendo trabajo. Uno a uno. Hicimos el seguimiento y la búsqueda activa uno a uno de estos niños, depende de sus puntos asignados para atención en salud, depende de los sitios donde nacieron y pues con el fin de buscar si estos niños finalmente aún están activos, Sí. siguen viviendo en Colombia, siguen viviendo en la ciudad. Lamentablemente nos encontramos con muchos fallecimientos también, pero que aparecían vivos todavía para el programa ampliado de inmunizaciones. Entonces lo que hicimos fue fortalecer la búsqueda mediante seguimiento telefónico. Para ahorita que ya estamos saliendo un poquito más, pues ya ir digamos que a la fija a las viviendas de los niños. Bueno, jefe Adriana, una pregunta curiosa y también como dato curioso. ¿Cuántos nacimientos pudimos tener en este año, en esta zona? En esta zona se aumentaron, lo que hicimos fue de pronto fortalecer algunas instituciones Sí. y no en todas. Por ejemplo, para la Subred Norte, uno de los puntos donde más nacían niños era el Hospital Simón Bolívar, que en su momento pues lo convirtieron en punto de atención Increíble COVID. esto, claro, porque estaban dos Exacto. situaciones pues importantes de riesgo en determinado momento, no solo por el COVID y toda su complejidad, sino por el dar a luz a un ser. Y pues bueno, háblenos de ese trabajo que es bien Entonces, importante. lo que básicamente se hizo fue, obviamente no se podían tener los dos sitios, los dos servicios en un mismo sitio, entonces allí se concentraron las acciones para cuidado COVID y los nacimientos se concentraron en el hospital de Suba, el que conocemos como Centros de Servicios Especializados CES, y en el hospital de Engativá, en el hospital Calle 80. Allí fue donde se concentraron la mayoría de los nacimientos para la Subred Norte. No quería decir que si de pronto llegaba una urgencia o un parto expulsivo al Hospital Simón Bolívar no se atendiera, claro que sí. Claro. De hecho se hace todo el tiempo, pero pues sí se hizo como una reestructuración de los servicios con el fin de pues disminuir el riesgo de contagio. Entonces los nacimientos no disminuyeron, de hecho los embarazos se aumentaron notablemente. Pero lo que se Era de hizo esperarse, fue, ¿no? exacto, lo Mucha que se gente hizo en fue, casa, mucha gente en confinamiento, en cuarentena. Los primeros meses fueron de vacaciones y pues bueno. exactamente. Eso pasó. Entonces los embarazos aumentaron, obviamente los partos aumentaron, pero lo que se hizo fue una reestructuración del servicio pues para lograr la atención efectiva de los procesos. Bueno, retomemos el tema de la vacunación, retomemos este proceso porque sí que es bien importante el poder contarles a ustedes, amigos, que esto no se ha detenido, que esto sigue, no es solo esperar la vacuna del COVID y esperemos a ver qué pasa con la vacuna del COVID. No, señores, siguen las vacunas, las tradicionales, para las gestantes, para los recién nacidos, para los infantes, para los jóvenes. Hablemos de este proceso de vacunación, jefe. Exacto. Bueno, el proceso de vacunación pues inicia a partir de que hacemos una reestructuración farmacológica para que al mismo virus se le debiliten los virus propios que causan la enfermedad. Esto con el fin de que al momento en que le es aplicado a cualquier persona, en caso de que vaya a presentar la enfermedad, pues o no le vaya, como comúnmente decimos todos, o no me vaya a dar tan duro, o al menos sea un poquito más fácil o quizás no me dé, ¿cierto? Entonces, esa es la finalidad de las vacunas. En el momento, el plan de beneficios en salud, que anteriormente conocíamos como el POS, tiene 21 vacunas en el mercado, que son totalmente gratis y de fácil acceso, que previene de 26 diferentes enfermedades. Entonces sí es importante que lleguemos a cualquier punto de vacunación para que de acuerdo a la edad del niño, del adulto, de la mujer en edad fértil o de la mujer en embarazo, verifiquen su esquema de vacunación y sepamos qué vacuna tiene pendiente o si definitivamente su esquema de vacunación está al día. La vacunación es totalmente gratis, nuestro programa es un programa sin barreras, independiente de si soy extranjera, si vivo en Colombia o no vivo, si estoy de paso, si de pronto vivo en un país donde hay unas vacunas y de pronto acá hay otras y yo quiero aprovechar, pueden tener acceso total a las vacunas. Perfecto. Si tengo afiliación en salud o no, también. Lo ideal es que cualquier persona, cualquier individuo tenga su sistema de salud, pues para que mediante la ruta de atención en salud pues acceda a todos los servicios, ¿verdad? Pero Claro. si no, para vacunación, no importa, para vacunación pueden acercarse allí, verificamos antecedente vacunal y si es necesario ponemos al día. Siempre se habla, siempre se ha mencionado de la importancia de esta vacunación, pero hagamos énfasis en esto, jefe. ¿Por qué es importante verdaderamente tener ese ciclo de vacunas? ¿Por qué es importante estar atentos de las vacunas hasta para un mismo viaje? ¿Y por qué muchas veces somos tan coloquiales y vamos a pasar cosas que son tan serias como si nada?
Es complicado la cultura de las personas. Si bien es cierto, Colombia es un país con muy buenas coberturas de vacunación, pero aún nos encontramos con población antivacunas, con padres que no quieren, con madres que de pronto se les olvida hasta el nombre de sus niños, porque eso pasa. Pero porque es importante, como lo estaba diciendo anteriormente, son 21 vacunas que previenen de 26 enfermedades, gratis. Entonces es muchísimo más fácil que yo le aplique la vacuna a mi hijo o a mi hija y no que de pronto en unos meses lo vayan a hospitalizar por una neumonía grave y hasta podamos llegar a la muerte, ¿verdad? Entonces sí es importante que nos concienticemos de esto. ¿Desde cuándo empezamos las vacunas? Desde el momento en que nacemos. Pero, perdón, jefe. La voy a interrumpir porque esa información es mucho más importante, tenemos que ir a una pausa, así que muy pendientes. ¿21 vacunas me dijo? 21 vacunas que previenen 26 enfermedades. Ojo, 21 vacunas que previenen 26 enfermedades, desde las madres gestantes, los infantes, los niños, jóvenes, adolescentes, hasta nosotros mismos los adultos. Primera pausa aquí en Salud para Todos y ya estaremos hablando de estas 21 vacunas y de estas 26 enfermedades que podemos prevenir siempre y cuando atendamos, manejemos y hagamos un proceso de vacunación como debe ser. Ya regresamos con ustedes. Jefe, pero... Regresamos con todos ustedes, amigos y amigas. Salud para todo de Teleamiga Internacional. Hoy hablando de las vacunas, hablando de la vacunación. Ya hicimos referencia a lo importantes que son las vacunas para nuestra salud, para la prevención de enfermedades y obviamente también de la importancia de tener ese plan de vacunas, circuito de vacunas, ¿cómo lo denominan, jefe? Esquema de vacunación. El esquema de vacunación, se me pasó. El esquema de vacunación, sí que es importante mantener ese esquema de vacunación para los chicos, para su crecimiento, para su desarrollo y también para todos y cada uno de nosotros. Bueno, jefe, 21 vacunas. 21 vacunas, sí. Que se pueden manejar en el proceso de desarrollo de la vida o necesariamente por segmentos, periodos de edad o cómo las podríamos plantear para los televidentes. Bueno, lo ideal es que desde el momento en que el niño nace, tenga su esquema de vacunación oportuno y al día. ¿Del nacimiento o viene antes la gestación? No, o sea, propiamente para el niño es en el momento en que nace, ¿sí? Pero sí hay un proceso previo al nacimiento, que es la gestación. En la gestación la mujer debe completar su esquema de vacunación de tétanos y además de eso debe aplicarse una dosis de la vacuna de DPTA, que es difteria, tétanos y tosferina. Es la que comúnmente conocemos como la vacuna de la tosferina para la embarazada. Perfecto, o sea que en esos 9 meses son 4 vacunas, hasta donde entendí. No, tiene un esquema y unos intervalos. Lo ideal es que tengamos al menos 2 dosis de tétano y una dosis única en cada embarazo de la dosis de DPTA celular. Perfecto, ahí está para las damas que están en estado. Si usted, amiga, está en embarazo y no ha recibido siquiera información de esto, vaya a su médico, vaya a su control y solicite este esquema de vacunas. Es importante por su salud y para la salud de su bebé. Nace el bebé. Es importante que cuando la mujer en embarazo llega a su punto de vacunación, le expliquen y le digan cuál es la edad exacta. La edad exacta es importante ¿para qué? Para que haya una protección efectiva y que el objetivo de la vacunación pues se cumpla como tiene que ser para la protección tanto de ella como del bebé. Muy bien. Cuando el bebé nace, entonces aplicamos la vacunación de la BCG, que es la vacunación que nos previene contra la tuberculosis pulmonar y tuberculosis meningia. Y además de eso aplicamos la primera dosis de la hepatitis B. Esas son las 2 vacunas que aplicamos al momento del nacer, que lo ideal es que sean las primeras dosis de 12 horas de vida para que pues haya una protección muchísimo más efectiva. Esta es la que incomoda a los bebés, esta es la que les trae síntomas, esta es la que de pronto les cambia un poquito, un par de días su estado. Sí, además de que pues el proceso de adaptación neonatal pues tiene otra cantidad de procedimientos que también les genera un poco de incomodidad. Pero sí, en su mayoría las vacunas pues generan un poco de incomodidad para los niños. ¿Esto es para el recién nacido o en qué periodo? Esto es para el momento del nacimiento, preferiblemente dentro de las 12 primeras horas de vida. Pero bueno, ahí puede estar tranquila la madre o el padre, porque ahí inmediatamente en el nacimiento, en el proceso quirúrgico, en todo el proceso médico, ahí ya hacen ese esquema de vacunación. Exacto. Nosotros dentro de la función de educación que hacemos al vacunador, solicitamos que se le explique muy bien al padre y a la madre el proceso.
De pronto venimos de una situación de estrés del momento del parto, Claro. entonces donde yo como mamá quiero que me expliquen qué le van a hacer al bebé, ¿verdad? Entonces lo ideal es que los vacunadores expliquen, muestren la vacuna, verifiquen el lote, el laboratorio del que viene, la fecha de vencimiento, cómo lo voy a vacunar, para que pues con mayor tranquilidad se haga el procedimiento. Pero bueno, esto se puede evitar en los cursos y demás, en el tiempo que se dedica para la preparación y todo, que me imagino Exacto. también dan la información a la mamita o al papá, a la pareja, pues, antes del nacimiento del bebé. De la vacunación, sí señor. Perfecto, pero lo deben preguntar, si no les han hablado, si no les han dicho, es importante que ustedes digan, bueno, nos enteramos, conocimos, supimos que al momento de nacer nuestro bebé va a tener unas vacunas, ¿cuáles son? Pregunten por eso, es clave y para eso estamos aprendiendo aquí en Salud para Todo. Después de esa, ¿cuál bien? ¿Cuál Después sería o de cuál eso, vendría? entonces iniciamos el esquema de vacunación a los 2 meses de edad. No quiere decir que si el niño llegó a los 3 meses no lo vacunemos, claro que no. Lo ideal es que nosotros pongamos al día siempre nuestro esquema de vacunación, pero es importante que todos los padres de familia entendamos que debe ser oportuno. Entre más oportuno sea, pues mayor prevención le estoy brindando y mayor protección le estoy dando a mi hijo, esperando pues que no se vea afectado con la presencia de tantos virus que tenemos, ¿verdad? Claro. Entonces sí es importante que a los 2 meses llegue oportunamente para la primera dosis de vacunación de pentavalente, que son 5 vacunas en una, aplicamos rotavirus, aplicamos neumococo y pues ya nos preparamos nuevamente para que en 2 meses regresemos, es decir, cuando el niño tenga 4 meses, repetimos esas primeras dosis. Bueno, jefe, ¿qué pasaría o hay algo que repercute de pronto en el infante, en el bebé, si no se llega a hacer esa vacuna? O sea, ¿quedaría expuesto o más expuesto a una situación de riesgo? Muchísimo, muchísimo, porque como lo venía diciendo, son 5 enfermedades que previenen una sola vacuna, más el polio, más el rotavirus y más el neumococo, es decir, estamos previniendo con 8 enfermedades en una sola visita al punto de vacunación. De acuerdo. Entonces sí es importante que nos acerquemos allí porque lo que hacemos es que prevengan un 100% la exposición a los virus, o no tanto la exposición, porque de que hay exposición, ¿verdad? Claro. Pero de que no vaya a verse afectado por estos virus. Entonces sí es importante que todos los niños inicien y completen su esquema de vacunación. Esta información a las mamás, a las parejas, a los padres, se las deben dar o se las dan allí en las clínicas y hospitales donde hay el nacimiento, ¿verdad? Sí, señor, porque en el momento en que nacen se le entrega su carnet de vacunación, tarjeta de Muy bien. vacunación, como lo quieran llamar, y allí está escrito las edades en las que debe ir cada vez que se va a vacunar. Adicional a eso, el vacunador pone la fecha de la próxima visita para que pues a ellos no se les olvide y puedan ir. Mi bebé está sano, está rozagante, está tranquilo, olvidé ir a los 2 meses, ya tiene 4, ¿qué hago? Pues ir al punto de vacunación. Sin duda alguna, no dejen de ir. O sea, esto es una invitación que, a pesar de que el esquema esté atrasado, no dejen de ir. ¿Qué les decimos nosotros a los papás de estos niños? Porque nos encontramos muchísimos casos. Es que solo por plantear uno, porque me imagino que Exacto. hay una cantidad de situaciones. Es una cantidad de situaciones donde se olvidó, o sea, evidentemente se olvidó ir a la cita de vacunación y hay vacunas que se pierden después de la edad, que hay un riesgo, o sea, médicamente hablando y bajo investigaciones que ha hecho la Sociedad de Pediatría, se han dado cuenta que hay edades donde ya definitivamente o no es buena la vacunación o ya no le va a hacer el efecto que queremos para la prevención. Bien. Dentro de esas es la primera dosis de rotavirus. Si yo no llego máximo a los 3 meses, 21 días para la primera dosis, ya cuando yo llegue a los 3 meses, 22, 23 días, ya esa dosis la perdió el niño. Entonces es una dosis que es muy importante porque esta vacuna nos previene contra varios virus gastrointestinales De acuerdo. y si no vamos oportunamente, la perdemos. Bueno, llevamos un promedio de 8 o 10 vacunas combinadas en las dosificaciones. Sí, señor. ¿Qué sigue después de los 4 meses? Después de los 4, entonces volvemos a unas terceras dosis, así llamamos Sí. el esquema, que son las terceras dosis de pentavalente y el polio. En este momento ya no aplicamos neumococo y ya no aplicamos rotavirus. Yo estoy hablando del esquema post, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. pues tenemos otra serie de vacunas de pronto que cubre las prepagadas o los pediatras o que ya son de costo, que son obviamente avaladas y pues si un pediatra los está indicando, pues podemos aplicarlas, pero pues yo les estoy hablando del esquema regular que tenemos en Colombia. Terminemos de ese esquema regular y ya retomaremos para hablar de esas vacunas, de pronto que sí tienen algún valor.
Exacto. Entonces viene esta otra dosis que viene después de los 4 meses, ¿a qué edad? A los 6 meses. Entonces 6 hablamos meses. de la tercera dosis de pentavalente, que es la vacuna que tiene las 5 vacunas, y la dosis de polio, la tercera dosis de polio. Si estamos en campaña de influenza, entonces a los 6 meses le podemos aplicar al niño la primera dosis de influenza. Perfecto, perfecto. Y ya con esto empieza pues a fortalecerse el sistema, a fortalecerse todo este proceso que hacen los chicos y chicas, ¿verdad? Claro, a este momento el sistema inmune del niño pues ya está un poquito más fortalecido. Entonces ya digamos si está expuesto a virus respiratorios o la presencia de alguna enfermedad respiratoria grave, teniendo todas estas vacunas pues es un poquito más fácil o más llevadera la situación que no en un niño que no esté vacunado. Perfecto. Información importante para todos ustedes, amigos, información detallada de cuál es ese cronograma, de cuál es ese cuadro, de cuál es ese proceso de vacunas y obviamente las funciones que traen para que usted no las vaya a dejar pasar por alto, para que usted las tenga en cuenta y para que las puedan manejar en casita, para que las puedan manejar con los bebés. Y a medida que va avanzando en el tiempo el niño que va creciendo, ¿cada cuánto deberíamos ir o cada cuánto se debe vacunar al niño? ¿O de ahí en adelante ya se corta, se para? No, de ahí en adelante, Perfecto. entonces ya a los 7 meses, vuelvo y repito, si estamos en campaña de influenza, entonces vamos a los 7 meses a la segunda dosis de influenza. Después de eso, pues paramos unos meses y volvemos a la dosis del año, donde allí vamos a poner ya triple viral, varicela, ponemos hepatitis A para el niño. Perfecto. Y pues ya ahí paramos nuevamente nuestro esquema para volver a los 18 meses. A los 18 meses es el primer refuerzo de las terceras dosis que pusimos a los 6 meses. Y ya de ahí en adelante, pues obviamente es de acuerdo a lo que diga el pediatra, de acuerdo al Exacto. crecimiento o de acuerdo a un término de edad o ciclo de edad. Bueno, en el esquema del año también le ponemos nuevamente dosis de neumococo y ya después de los 18 meses, entonces si al mercado no ha llegado ninguna otra vacuna, volvemos a los 5 años de edad. Y ahí a los 5 años de edad ya para el esquema de vacunación del menor de 6 años. Bueno, ¿es normal la sintomatología? ¿Es normal de pronto la fiebre? ¿Es normal de pronto el frío? Como ese cambio en los chiquillos cuando los vacunan, ¿cierto? Sí, claro que sí. Dentro de la fiebre es uno de los eventos más esperados en cualquiera de las vacunas. Obviamente el dolor local o el calor local en el sitio de la punción. Como les estaba diciendo, hay algunas vacunas de acuerdo a la edad donde se va a puncionar muchas veces. Entonces ahí es importante los cuidados postvacunales en el hogar, que los padres sepan qué hacer y cómo cuidar al niño y no que de pronto a la mínima elevación de temperatura pues vayamos a urgencias y pues ustedes saben que un servicio de urgencias es de bastante cuidado en un menor de edad. Entonces la fiebre es uno de los eventos más esperados que obviamente tenemos que tenerle el mayor de los cuidados y un buen manejo en la casa para que pues no se aumente y no terminemos tal vez en una convulsión o en una urgencia en un punto de salud. Bueno, estamos hablando con la jefe de enfermería, Adriana Velandia Benítez, con respecto a este tema de vacunación, con respecto a todos y cada uno de los procesos que deberíamos hacer con las vacunas para nuestros hijos y también para la prevención y el cuidado de las enfermedades. Vamos a comerciales y ya estaremos de vuelta con ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo. Seguimos avanzando en Salud para Todo en el día de hoy con todos ustedes, amigos y amigas de Teleamiga Internacional, siempre cumpliendo esta cita diaria, 1 a 2 de la tarde, lunes a viernes, para no solo Bogotá, el centro del país, sino todo el territorio nacional y también muchas partes del mundo a donde llega esta señal de Teleamiga Internacional. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir la información, por seguirnos, por estar conectados a nuestras redes sociales y también por ser parte de esta linda y gran familia de Teleamiga. Seguimos hablando de vacunación, seguimos hablando de los pormenores, conociendo los procesos, los esquemas y también conociendo las bondades, beneficios que traen en cuanto a prevención estos procesos de vacunación. Jefe, hablaba de algunas vacunas que se deben pagar a petición o por solicitud o requerimiento, no es por gusto, de cada uno de los profesionales en su consulta. Por favor. Bueno, pues básicamente son vacunas que es para completar el esquema de vacunación, pues ya del que veníamos hablando, que es el actualmente esquema postcolombiano, ¿verdad? No quiere decir que tenga que ser obligatorio, no.
pero pues a petición del pediatra, tal vez de los padres de familia, ellos tienen el derecho de pues estar informados que existen unas vacunas que son refuerzos adicionales a las que son gratuitas. Perfecto. ¿Que dónde las conseguimos? Entonces en las diferentes EPS o EAPB en este momento, ellos pueden acercarse allá a los puntos de vacunación y la gran mayoría tienen vacuna de costo. Perfecto, pero bueno, jefe, cuando dice refuerzo es porque de pronto se adelantó la enfermedad, se desarrolló más rápido en el niño, la primera no fue lo suficiente. ¿Por qué se presenta esto? No, es básicamente para reforzar el esquema, para que ¿O haya un solo poquito, prevención? exacto, para Ah, que muy haya un bien, poco muy más bien. de prevención de la que ya tenemos. No quiere decir que si el niño o los padres no tienen acceso a este valor, o porque pues algunas son bastante costosas, que mi hijo quede con otro Con tipo de falencia, protección, con algún no. vacío. O sea, no quedan desprotegidos. Es sencillamente que es como un plus o algo adicional que yo quiero brindarle a mi hijo. Por ejemplo, nosotros en el esquema regular damos la vacunación de neumococo en los 2 meses de edad, en los 4 meses de edad. Sí. Pero si de pronto yo tengo la facilidad o quiero comprar una tercera dosis a los 6 meses, esa ya no me la cubre el POS, pero si yo tengo los recursos, yo puedo adquirirla. No quiere decir que si no se la pongo no quedo con la inmunidad, no, claro que no. De acuerdo. Al año la repetimos nuevamente y esa sí ya va incluida en el plan de beneficios. Entonces la vacunación no posee es algo adicional que yo le quiero brindar a mi hijo que no es obligatorio y que si no se lo puedo dar no quiere decir que no tenga la protección, es opcional. No es necesario para que ustedes no se me vayan a preocupar ahorita, caramba, y ahora me toca sacar un dinero No. para pagar. No, es opcional, no es necesario. Con lo que está haciendo el esquema de vacunación de la salud distrital, pues está perfecto todo. Vamos a tener la garantía de protegernos en cuanto a todo lo que pueda pasar y al mismo tiempo la garantía de tener a nuestros niños con todo su esquema normal y bien de vacunas. Exactamente. ¿Qué es lo ideal en este tipo de vacunación? Que seamos asesorados por el personal de salud, Muy bien. por el personal del punto de vacunación, un enfermero o propiamente el pediatra, que el pediatra sea el que le dé la indicación de qué vacunas vamos a poner, qué esquema vamos a manejar y cómo sería lo ideal y dónde aplicarlas. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, jefe Adriana, ya hicimos referencia a estas vacunas para los niños, a los bebés, el crecimiento y hasta cierta edad. ¿Qué otro tipo de vacunas existen? Porque sabemos que hay más vacunas y sabemos que también en personas adultas se manejan muchas vacunas. Hablemos y contemos a los televidentes al respecto, por favor. Bueno, dentro de la población sujeto de nuestro programa, pues ya tenemos a los niños hasta los 5 años de edad. Después de eso tenemos a las niñas que quieren iniciar su esquema de aplicación de la vacunación para el virus del papiloma humano. Muy bien. Mujeres en edad fértil que comprendemos desde los 10 años hasta los 49 años de edad. De acuerdo. Pero Entonces, bueno, a doctora, aquí hay un ellos- tema que le debo hacer una pausa y le debo hacer un paréntesis. Esta vacuna del virus del papiloma humano, pues se ha visto envuelta o se ha estigmatizado de pronto por algunas situaciones que se presentaron. En este momento, ¿hay garantía para la vacunación de estas niñas? Yo como padre de familia puedo estar tranquilo y puedo estar seguro de decir voy con mi hija a que haga esta prevención, a que se vacune. ¿Ya se solucionaron esos impases? Claro que sí, eso fue pues básicamente un evento ocasionado por un rumor, porque pues fue comprobado que la situación que ocurrió en ese momento fue a raíz del mal manejo y del cuidado de la vacuna que se le dio. No era propiamente de la vacuna, sino de un mal manejo que le dieron en la custodia y en el cuidado de la vacuna. En el momento, sin ninguna duda y sin ningún miedo, pueden llegar al punto de vacunación a que se vacunen las niñas allí. En este momento tenemos un esquema de 2 dosis para toda la vida. Entonces, y ya quedan las niñas qué edad? inmunizadas. Desde los 7 años en adelante podemos aplicarla. Y bueno, esas 2 dosis, ¿con qué tiempo? De 6 meses, 6 intervalo meses. de 6 meses. sí, ¿Y señor. deben ser seguidos esos 6 meses o puedo llegar a alguien que a los 8 años y luego a los 10 a buscar la siguiente dosis? Pues lo ideal es que para que el esquema no se pierda y la inmunidad esté en el tiempo que debe ser, Muy bien. iniciemos el esquema en los tiempos que lo indicamos. Y esto es solo prevención, no es de tabú, amigo televidente, no es por simplemente un capricho y obviamente es por la protección. No sabemos en qué momento se pueda presentar una situación adversa, no solo por el inicio de la actividad sexual, sino también por el funcionamiento físico de alguna persona, ¿verdad? Exactamente. Entonces es importante poder concientizarnos que es solo prevención.
todo en la vida tiene un proceso y todo en la vida tiene un tiempo y pues debemos prepararnos para estos tiempos y estos procesos. Así es. ¿Qué otras vacunas hay, Después jefe? de eso, entonces, les estaba comentando el esquema para mujeres en edad fértil, hablamos de los tétanos. A partir de los 10 años y hasta los 49 años, en cualquier edad, yo puedo iniciar mi esquema de vacunación con tétano. En este momento hay una campaña importante y es que si llegamos a un punto de vacunación y el vacunador tiene su vacuna abierta y yo voy con mi esposo puede acceder también a la vacunación de tétano. En este momento lo estamos haciendo así, pues a raíz de poder fortalecer estrategias de vacunación, porque anteriormente no, la vacunación pues para los hombres era de costo sí o sí, entonces ahorita pues tenemos ese plus para ellos. Y quería preguntar al respecto, si somos conscientes nosotros los hombres de acceder a esta vacuna, porque caramba, aún hay muchas partes y hay muchos pensamientos, hay muchas mentes en nosotros machistas y dicen, no, definitivamente no, porque ni siquiera es por el costo, es por el tema del machismo. Exacto, y básicamente esa vacunación está indicada para la población en general, o lo que conocemos todos, es de pronto cuando se genera algún tipo de lesión en la piel o alguna cortadura. Okay. Entonces es ahí donde, bueno, debe ir a aplicarse la vacuna contra el tétano. Pero pues lo ideal es que hiciéramos prevención, las vacunas son prevención. Antes de que me ocurra, pues que yo ya tenga un esquema de protección. ¿Y esta vacuna cuántas dosis son? Si yo quiero saber. Son 5 dosis. ¿5 dosis? Sí, señor. Son 5 dosis para completar el esquema. ¿Y hay algún tiempo diferencial? ¿Algún sí, tiempo sí, de ellos espacio? tienen su tiempo. Iniciamos hoy, después a los 6 meses, después al año de la dosis anterior y hasta completar las 5 dosis. Perfecto. Cuando hacen referencia en los aeropuertos y demás de las vacunas, ¿para qué nos van a servir estas vacunas y de qué nos van a prevenir estas vacunas? Porque también muchos de nosotros, yo no necesito eso, ¿para qué yo voy a hacer eso? Si no, a mí nunca me ha pasado nada, a mí nunca, yo soy inmune, nunca he tenido nada, pero es por desconocimiento que de pronto no accedemos ni no recibimos la información que en determinado viaje necesitamos de cierta vacuna de protección. Exactamente. En este momento los puntos de vacunación viajero tenemos disponibilidad de la vacunación de sarampión, rubiola y de la fiebre amarilla. Esas son las dos vacunas que manejamos en puntos viajeros. De acuerdo. ¿Qué son para qué? Pues de acuerdo a las zonas a donde nosotros viajemos, en su gran mayoría pues no sabemos a qué virus estamos expuestos. Claro. Y más si es en otro país, tal vez nunca hemos ido, no sabemos cuál es la prevalencia de ciertas enfermedades allí. Entonces por ahora es obligatorio que al menos la fiebre amarilla no la pongamos. Esta vacuna cuando inicia, desde los 16 años en adelante, es una dosis en la vida. Únicamente me la voy a poner una vez. Lo ideal es que yo tenga mi carnet de vacunación. Adicional a eso, dentro de los puntos viajeros garantizamos el certificado internacional, que si ustedes de pronto lo tienen, es un carnet amarillo, donde está allí descrita la vacunación de la fiebre amarilla. Sarampión, rubiola, ¿para qué? Pues en este momento pues baja un poquito la notificación de sarampión, rubiola, no quiere decir que no haya, sino que la búsqueda activa pues ha sido concentrada en otro tipo de eventos. Sin embargo, es importante que la tengamos también, y también es una sola vez en la vida. Bueno, jefe, voy a plantear algo que creo a muchos les debe pasar. Mi mamá era muy juiciosa con el tema de las vacunas, es un ejemplo. Tenía perfecto su cronograma, sus apuntes, su carnet, su esquema ahí bien cuidado, pero todo esto se perdió, todo esto se extravió. Y yo no recuerdo si me vacunaron, yo no recuerdo si recibí esas dosis, yo no recuerdo si hice el proceso, yo no recuerdo si de pronto a los 16 me faltó una o a los 18 tenía la otra. ¿Qué puede hacer la gente o qué pueden hacer estas personas que de pronto ni sepan si han recibido una vacuna de protección, que de pronto el tétano, no sé, que suponemos, hay muchos casos? Sí, claro. Bueno, pues eso pasa mucho, es muchísimo el ejemplo que están nombrando en este momento. ¿Y qué hacemos? Hay un aplicativo que se llama el aplicativo PAI Distrital, pero pues él fue creado del 2012 hacia acá. Ah, caramba. Y lo mismo el PAI Web Nacional, entonces a donde quiera que yo vaya yo puedo consultar mi estado vacunal en cualquiera de los dos aplicativos y el punto de atención en salud está obligado a darme esa información. Del 2012 para acá tenemos la información. Exacto. Muy bien. De ahí para atrás, ¿qué hacemos? Pues cuando definitivamente no tenemos ningún antecedente vacunal, iniciamos esquema nuevamente. Porque no sabemos, si no lo sabe el usuario, pues muchísimo más difícil el punto de vacunación, que sepa la información. Y anteriormente tampoco había una custodia de una historia vacunal de pronto donde yo en X
institución, pueblo, corregimiento y demás, yo pudiese acceder a esta historia vacunal y decir, bueno, no tengo el carnet, pero aquí hay un sitio, una hoja donde me registraron mis vacunas. Anteriormente no se hacía así tampoco. Entonces es muy difícil. ¿Qué hacemos nosotros? De acuerdo a la edad del usuario, iniciamos el esquema y garantizamos nuevamente Y no el habría esquema de problema de vacunación. nada. No, señor. Perfecto, información muy, muy importante para todos ustedes, amigos televidentes. Ya lo saben, si de pronto no recuerda, si no sabe, si no le dijeron, si no supo, si no se enteró y no tiene ni idea de sus vacunas, pues bueno, si quiere protegerse, si quiere prevenir, aquí están los servicios que presta la Secretaría Distrital de Salud, la Subred Norte para todos ustedes y también pues la información de lo importante que es tener un buen esquema de vacunas. Una nueva pausa de interés y ya estaremos de vuelta con todos ustedes. Estamos de vuelta con todos ustedes ya en la recta final del Salud para Todo el día de hoy. Qué bueno que nos estén acompañando, qué bueno que estén recibiendo toda esta información con respecto a la vacunación, a los esquemas de vacunación, desde el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, hasta nuestra adultez y también obviamente en las mamitas gestantes que de seguro necesitan, por supuesto, cuidar su salud y cuidar a su bebé. Bueno, jefe, hablemos de todo lo que vienen haciendo. Iniciando, hicimos referencia a que se les triplicó el trabajo. Sí, señor. En la Secretaría Distrital de Salud y en la Subred Norte, pero también tenemos que hacer referencia a cómo están consiguiendo y encontrando a estas personas, a cómo le están diciendo, hey amigo, hey amiga, por favor, es importante que se vacune, es importante que vacune a sus niños. ¿Cómo viene este trabajo mancomunado? Porque no solo son las cabezas que uno de pronto identifica, sino me imagino que una cantidad de profesionales en los teléfonos, en las redes, en la internet, en los desplazamientos, en el terreno. Háblenos por favor sobre todo esto que vienen haciendo. Bueno, en una época normal, antes de la pandemia, nosotros hacíamos demanda inducida todo el tiempo y en cualquier sitio y en cualquier espacio del territorio colombiano, porque sé que lo hacen en otros departamentos también. Y pues en Bogotá nosotros teníamos puntos de concentración, casa a casa, que bueno, estos tuvimos que bajar las acciones de acuerdo a la pandemia, ¿verdad? Como se lo dije inicialmente, pues lo que hicimos fue fortalecer seguimientos a los niños recién nacidos uno a uno, con el fin de buscar dónde viven, con quién viven y si nos permitían la vacunación domiciliaria. Entonces, ¿qué se fortaleció al inicio de la pandemia y que aún la tenemos fortalecida? Es la estrategia de la vacunación domiciliaria. ¿Qué hacemos? Tenemos un grupo de auxiliares de enfermería que ellos son entrenados en el programa de vacunación, conocen el esquema de vacunación, donde llaman a los niños uno a uno verificando dónde viven, actualizando los datos, explicando cuál es la finalidad de la estrategia y garantizando pues que nos permitan la vacunación en su domicilio, ¿verdad? ¿Cómo es la recepción de la gente? ¿Sí La colabora recepción, la gente sí. o no? Hay personas, o sea, hay como todo en la vida, ¿verdad? Pero sí, hemos tenido una respuesta muy buena porque así las coberturas de vacunación estén un poquito pues caídas y así sea difícil. También es muy complicado que cualquiera nos abra la puerta, ¿verdad? Pero Claro. nosotros previo a la visita le explicamos por teléfono quiénes somos, cómo vamos a ir, cuáles son las personas que están entrenadas para el procedimiento, con el temor de un contagio. Pues nosotros y desde la Secretaría de Salud nos han brindado todas las medidas de protección, entonces el vacunador lleva los elementos de protección personal, se han podido fortalecer un poquito la educación para que no nos demoremos tal vez media hora, sino que sean los 5 minutos, los 15 minutos, perdón, máximo, con el fin pues de disminuir el contagio. Lavado de manos estricto, se le explica a los padres o a los cuidadores del menor que tienen que tener el tapabocas para el momento de la vacunación y en el momento no tenemos pues permitido la entrada a las viviendas, entonces estamos vacunando en las puertas, pero todo es mediante un previo agendamiento donde explicamos a qué vamos a ir y cómo vamos a ir. Esta base de datos hace parte de la Secretaría Distrital, esta base de datos hace parte de los hospitales, de las clínicas. Sí, señor. O la gente la solicita. En conjunto con la CAPB, entonces todos los niños nacen afiliados a algún régimen de salud y nacen afiliados a alguna EPS, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? En articulación con Secretaría de Salud y con estas instituciones, ellos verifican cuántos niños nacieron, cuáles, a dónde están asignados y empezamos a hacer el seguimiento uno a uno. No lo hacemos solo nosotros como
Subred Norte, sino también los puntos de vacunación de las IPS, ellos lo hacen también. Entonces yo creo que los padres de familia reciben muchísimas llamadas, porque es tanto del punto de afiliación, como del sitio donde nació, como del sitio donde lo vacunaron y demás. Nosotros no tenemos estricto cumplimiento para que si me vacunaron en Kennedy sean Kennedy o si me vacunaron en Suba sean Suba, no. Como somos sin barreras, a cualquier punto de vacunación podemos llegar. Bueno, entonces muy importante, el seguimiento se hace así. Claro, muy importante que todos ustedes estén aprendiendo, conociendo y analizando toda esta información. No cualquiera le va a llegar, hey amigo, venimos de la Secretaría de Salud y queremos hacer la brigada. No señores, primero los llaman, primero conceptúan la cita, acuerdan una cita, les dan la información de lo que se va a hacer, el proceso y trabajo que se va a hacer, y lo más importante, les solicitan la información si se necesita la vacuna o no, porque de pronto ya la pudieron haber recibido. Exactamente, sí, esa es otra tarea que hacemos también, y es la actualización de las bases de datos, porque si el menor fue vacunado en otra ciudad o de pronto por un pediatra particular, a veces la información no migra al aplicativo PAI distrital, entonces no sabemos si Jesús Niño está vacunado o tiene su esquema de vacunación completo. Entonces la mamá en ese momento nos dice, no, mi niño ya tiene esquema de vacunación al día, solicitamos que por vía WhatsApp o correo nos envíen el esquema de vacunación, el carnet, y lo que hacemos es actualización de datos. Bueno, jefe, si hay alguien interesado, si hay alguien que de pronto dice, me olvidé las vacunas de mi hijo, no me han llamado, no me han contactado, voy a ir a la clínica, al hospital, ¿es preferible que llame, se comunique por otro medio? Pues en este momento ya no estamos agendando la cita directamente, sino pues ya de septiembre hacia acá, los padres pueden acercarse nuevamente a cualquier punto de vacunación. Generalmente el horario que se maneja es de lunes a sábado, de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde. Los sábados generalmente hay puntos que están de 7 a la 1 de la tarde más o menos. Hay sitios que trabajan los domingos, entonces pues el horario es bastante empleado y pues como les dije hace un rato, pueden llegar a cualquier punto de vacunación, en cualquier localidad, inclusive en cualquier municipio o departamento, pero lo ideal es que el niño esté con su esquema de vacunación, sea donde sea, pero que lo vacunen. De pronto va a ser duro la pregunta, pero ¿cómo estamos en cuanto a esta vacunación? Sí tenemos un buen índice, ha bajado, pero bueno, tratando de mantenernos en comparación con los vecinos, con Latinoamérica, con Centroamérica, ¿tenemos unos buenos esquemas de vacunación en nuestro país? En nuestro país el esquema de vacunación es bastante amplio y la acogida que tiene la población es grande. Nuestras coberturas de vacunación han sido buenas, pero a raíz de la pandemia hemos bajado muchísimo. Por ejemplo, para el mes de septiembre lo esperado era que tuviéramos ya más o menos un 70% de cobertura en la población menor de 6 años. Pero pues a la raíz de la pandemia, del distanciamiento social, de curiosamente los niños y la población sujeto del programa, fue la misma población que se tuvo que aislar por ser población un poco más susceptible al virus. Entonces ellos dejaron de asistir a los puntos de vacunación y en este momento no llegamos ni siquiera al 60% de coberturas. Falta bastante. Entonces nos falta bastante. Pero ¿qué hemos hecho de septiembre para acá? En articulación con la Secretaría de Salud, además de otras estrategias, hay una estrategia que estamos fortaleciendo y es la vacunación domiciliaria, que en nuestro lema es la vacunación domiciliaria se toma Bogotá. No lo hacemos solo en la subred norte, sino en las 4 subredes. Estamos haciendo sin barreras la búsqueda activa de estos niños. Fortaleciendo el seguimiento telefónico claramente porque, ahí sí como diciéndolo popularmente, vamos a la fija. Ya les decimos vamos mañana en el transcurso del día y nos están esperando para el procedimiento. Sin embargo, también hemos ya fortalecido casa a casa, como su nombre lo indica, lo ideal es que el grupo de vacunadores junto con un profesional de enfermería escoja un conglomerado, un barrio, una UPZ, donde pues con ayuda de nuestros geógrafos nos dicen allí tenemos en mapa caliente en tanta población de niños concentrados que esperamos que esté pendiente de vacunación, con esquema de vacunación. Y nos vamos allá a hacer la búsqueda activa casa a casa y eso nos ha funcionado, hemos encontrado bastantes niños, entonces la vacunación este mes de septiembre ha aumentado mucho. Esperemos que para el mes de ya cuando tengamos que entregar informes el mes de septiembre pues veamos un poquito el avance, pero sí lo hemos logrado.
En algunos sitios también hemos vuelto a montar carpas, que son, son las tácticas de concentración, y esta estrategia pues también ha logrado acoger un poquito a la población adulta, que ellos lo ideal es que también completen su esquema de neumococo y de influenza en este momento. Bueno, jefe, ¿cómo hace la gente de la sabana, la gente de la población rural? ¿Cómo hacen estas personas? ¿También están protegidas? ¿También las están cubriendo? Nosotros en la Subred Norte tenemos población rural. En Suba tenemos algunos sitios rurales, en Chapinero también. Sí. Nosotros vamos allá. Nosotros hacemos búsqueda de esta población y en articulación con los compañeros de gobernanza, de otros espacios como vivienda, educación, ellos nos buscan y, por ejemplo, nos avisan que tienen una jornada de adulto mayor Trabajo mañana. en equipo. Exacto. Qué bueno. Entonces ellos nos avisan, hay una jornada de adulto mayor, solicitamos un grupo de vacunación, pues allá estamos. Trabajo sexual también estamos vacunando a la población. En este momento se ha fortalecido mucho la vacunación a la población habitante de calle y lo que hacemos sí es dentro de los mismos espacios o transversalidades de salud pública, nos buscamos, ellos buscan el espacio, nosotros montamos el punto de vacunación y le garantizamos la vacunación a la población. Pues jefe Adriana, en verdad ha sido muy importante, muy gratificante poder transmitirle a todos los televidentes toda esta información precisa, detallada, la minucia con respecto a todo el proceso de vacunación. Invitemos a la gente a que los busque, a que los sigan en las redes sociales, invitémoslos a que los contacten, a que los llamen también para solicitar estos procesos. Bueno, ya nos están pidiendo cita, me dice, ya la gente está asistiendo, pero por lo menos a que tengan ese canal informativo para también recibir pormenores referentes a la vacunación. Bueno, pues básicamente es importante que todos los padres de familia se concienticen de que la vacunación es, además de que es un derecho a la salud, es un derecho fundamental para la prevención de muchas enfermedades. A raíz de la pandemia, pues dejamos de asistir a los puntos de vacunación y en algún momento se va a ver la situación en que las enfermedades empiecen a aumentar. No diga eso, jefe, no diga eso. ¿Qué Dígame pasa? mejor las redes sociales, cuénteme mejor las redes sociales. No me enferme a los televidentes, jefe. No, yo no los estoy enfermando, sino pues la idea es que los concienticemos de que como no hemos ido, no hemos consultado, pues no sabemos si estamos enfermos o no, Claro, ¿cierto? es verdad, Cuando ya pues baje un poquito la situación de miedo a salir, obviamente por la pandemia, entonces ya se van a aumentar los casos por infecciones respiratorias, por ejemplo. Entonces por eso es importante que todos se acerquen a los puntos de vacunación. Como lo he repetido en varias oportunidades, es sin barreras. Nos podemos acercar en cualquier ciudad, en cualquier departamento, en cualquier barrio. Lo ideal es que lleven el carnet de vacunación. Si no lo llevan, pueden consultarlo y allí la vacunadora les va a informar si están al día o no en vacunas. Si no están al día, totalmente gratis, se pone al día al menor. Los teléfonos de cualquier página de la Secretaría de Salud pueden consultar y allí van a encontrar los teléfonos de cualquiera de las subredes o de los puntos de vacunación más cercanos. En la subred tenemos 23 puntos públicos y hay más de 60 puntos privados, entonces a cualquiera pueden asistir dentro de los horarios anteriormente nombrados. Bueno, ya van a ver las líneas telefónicas, ya van a ver también las redes sociales de la Secretaría de Salud y también de la Subred Norte para que ustedes busquen información, para que se conecten y también para que conozcan más de todo ese trabajo en equipo mancomunado que están haciendo. Jefe Adriana, bendiciones, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, amigos, la invitación a buscar más información, a conectarse con todos estos programas que benefician a toda la población, a toda la sociedad y que nos van a prevenir, nos van a proteger de cualquier enfermedad o de cualquier patología. Ya lo saben, continúa nuestra programación para todos ustedes, una programación llena de valores. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre, a todos gracias y mil bendiciones.